buscando al Señor, pidiendo dirección acerca de qué compartir el día de hoy. Me recordaba de los tiempos que hemos estado enfrentando prácticamente desde el inicio de año. Y durante todos estos meses, donde hubo cierres laborales, donde empresas lamentablemente despidieron a muchos empleados, donde negocios, incluyendo de creyentes, fueron impactados por la ausencia de clientes, por la disminución de actividades, Dios nunca nos ha abandonado. Y aunque tenemos estos meses prácticamente ya 4 o 5 meses con esta supuesta cuarentena, que cuarentena es 40 días, y ya tenemos obviamente muchos meses, pero podemos darnos cuenta tú y yo hasta el día de hoy que Él ha suplido nuestras necesidades prioritarias. Él nos ha sostenido y nos ha cuidado en todo este camino. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, hay una declaración continua de un proceso evolutivo acerca de el cuidado, el amoroso cuidado de Dios para nosotros. Esto es precisamente lo que nos debe recordar que servimos a un Dios vivo, no a un Dios histórico, no a un Dios que hizo solo acciones en el pasado. Estamos sirviendo al Dios todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al que el universo está supeditado a Él, aquel que declara una palabra y todo lo relacionado se involucra hasta concretarse. Y eso es precisamente lo que el Señor espera que nosotros en tiempos de crisis recordemos, que Él no ha perdido el control, que no ha disminuido su capacidad de acción. La Biblia nos dice que ni el tiempo ha influido para despojarle de su capacidad o debilitar su fuerza. El tiempo está en Él. Él es el Dios del tiempo. Él determina el curso de la historia. Él señala los tiempos y Él determina la bendición y nadie puede impedirla. ¿Cómo estamos enfrentando estos días? Sin lugar a dudas no han sido fáciles. Los tiempos donde hoy, estos meses, nos hemos confrontado con pocos ingresos, algunos con trabajos muy limitados, los negocios de algunos de nuestros hermanos impactados, no rindiendo al 100%, pero finalmente podemos decir que donde Dios pone su mano, su bendición está con nosotros. Acompáñame entonces al verso 8 al 10, y aunque continuará este capítulo, pero permíteme iniciar. Vino luego a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, subraya esa frase, yo he dado orden, porque cuando Dios da una orden, nadie puede eliminarla. Cuando Dios dice que así debe ser, así es. He dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Qué impactante. Dios, a quien le sirve, lo está llevando en un proceso formativo para desarrollar una madurez y no una dependencia de las circunstancias, de las condiciones del entorno. En la medida en que tú y yo estamos madurando, alcanzamos cada vez más ese ideal de vivir más por lo que creemos que por lo que sentimos o vemos. A ser más dependientes de Dios por lo que Él dice y no por lo que las circunstancias que hoy nos confrontan están tratando de influir para que cesemos nuestro esfuerzo de creer.
Los creyentes nos movemos en diferentes etapas a lo largo de nuestra vida cristiana. Hay momentos donde el gozo, la victoria nos inundan y vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y eso nos conduce a un gozo inefable, a una alegría contundente que se contagia a otros. Pero también hay etapas donde vienen los tiempos de prueba, donde la oración parece no tener respuesta, donde nuestros esfuerzos no tienen impacto como esperábamos. Y es ahí donde también en esa etapa Dios está formando nuestra vida, nuestro carácter, porque nosotros estaremos enfrentando retos mayores el día de mañana y lo que hoy hagamos, lo que hoy aprendamos, lo que hoy decidamos llevar a la práctica, determinará nuestra estabilidad, nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual para seguir adelante. Así que estas etapas, Dios no nos ha abandonado. Dios estará ahí con nosotros. A veces el dolor, la separación de un ser amado, o en tiempos de hospital, de enfermedad, o tiempos de escasez, Dios siempre estará ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural en la vida espiritual para alcanzar la estatura que va a determinar la posición, la responsabilidad y la función que tú y yo vamos a desempeñar como resultado de lo que Dios nos va a confiar o ya te está confiando para seguir adelante. Esta escritura me impacta siempre porque cada vez que la leo aprendo cosas nuevas. Y me doy cuenta que aun cuando Dios había elegido a Elías para ser ese hombre que enfrentaría a la peor condición y a la peor problemática del pueblo de Israel, Dios siempre tiene a un hombre o a una mujer preparados para los momentos más críticos que estemos enfrentando. Dios siempre se reserva a mujeres como a hombres con la capacidad de creerle, de servirle, de ir en obediencia para ser el vaso que va a presenciar, a utilizar lo que Dios tiene reservado. Así que tú y yo estamos viviendo tiempos de esta naturaleza. Y Elías, un hombre que fue llevado a un proceso en aquel arroyo, recordarás, de Kerit. Y permíteme decir, Kerit significa separación. A veces nosotros no es el tema, pero ese es el punto, que necesitamos darnos cuenta que Dios en esas etapas está sacando lo mejor de nosotros y separándonos de aquello que nosotros considerábamos que son nuestros recursos, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, porque a veces confiamos tanto en nuestros talentos o aún en aquello que ya poseemos que nos brinda cierta seguridad y creemos que esa es la dependencia total, pero cuando Dios nos separa de todas estas condiciones, no es porque Él desee que vivamos bajo crisis o circunstancias adversas, no, sino porque el propósito del Señor es propiciar un desarrollo armónico creciente en tu vida espiritual para alcanzar el propósito al cual Dios te ha llamado. Así que Dios nos da en estos primeros 3 versículos el panorama completo de lo que está por venir. A mí me agrada tanto porque a veces los escritores bíblicos parecen como escritores de películas que colocan todos los escenarios, pero es necesario que tú y yo aprendamos a tener imaginación. A veces somos tan fríos en la lectura que somos, no hay nada aquí. ¿Cómo que no? Si hay una riqueza enorme, todo es dependiendo de cómo tú contemples la escritura. Pero nos está dando la introducción con los personajes que van a estar desarrollando un papel importante y nos coloca y nos describe las circunstancias en las que ellos mismos van a estar. Digo, me agrada porque parece un guión de película, un guión de una historia que nos muestra a personas reales, de circunstancias reales, de momentos álgidos que cualquiera de nosotros puede vivir. Y se nos dice que este hombre llamado Elías, el profeta, el más grande profeta prácticamente, a causa de las acciones que él hizo, no fue llamado, fíjate bien, a traer palabras nuevas, a revelaciones nuevas. Él fue llamado a hacer con valentía una reforma y una confrontación espiritual para el pueblo de Israel.
Así que este hombre escucha la voz de Dios. Se habían concluido los recursos de el arroyo de Querit y la comida de los cuervos. Y ahora el Señor le dice: Elías, no entres en crisis, no entres en pánico como a veces nosotros. Cuando llega el tiempo, vemos nuestra alacena y parece que no hay nada. Abrimos el refri, solo el aroma frío que está ahí. Observamos nuestra cartera, nada. Y decimos: ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo enfrentamos estos días? ¿Qué haremos? Y es precisamente lo que el Señor está tratando con nosotros en esta lectura. Elías estaba empezando a escuchar la voz de Dios de tal manera que estaba siendo preparado para una dependencia total de Dios en cada momento de su vida. Así que el Señor le dice: Elías, he dado la orden, recuerda esa palabra, porque había dado la orden a los cuervos también de que ellos proveyeran comida para Elías. Y uno puede pensar, ¿cómo? Dios es el creador, de tal manera que colocó ese instinto en estas aves para que trajeran comida. Y ahora sobre una mujer, una viuda. Y si me permites un segundo hacer una breve aclaración. En esos días, hablar de una viuda, casi el 99.9% era hablar de la persona más vulnerable, la menos capaz o equipada. Era una crisis para esas personas el quedarse viudas en medio de una sociedad que solo aspiraba a que los hombres lo tuvieran todo. Así que el Señor le dice a Elías: he preparado y le he dado la orden a una viuda que te alimente. Imagina lo que aconteció por un instante cuando él obedientemente decide lanzarse a Sarepta, que eran como 150 kilómetros de distancia donde él estaba. No había automóvil, no había bicicleta, no había tren ligero, porque hoy algunos no quieren ni ejercitarse ni caminar. Ay, Señor, mándame la promesa, pero si quieres échamela aquí, ¿no? Y el Señor le dice: tienes que caminar. Y él caminó 150 kilómetros aproximadamente. Y cuando llegó por fin, él venía del campo, venía de estar oculto en ese proceso que Dios había reservado, y ahora entra en la ciudad. Y a quien primero ve es a esa mujer que Dios le había descrito que era viuda. Pero ahora le tocaba a Elías ese primer contacto para desarrollar esa relación. Y yo creo que Elías pudo haber pensado: Señor, escuché bien, escuché claramente tu voz al decirme que asistiera a la casa de una persona que es la más vulnerable, la menos probable de tener los recursos necesarios para ella, si es que tiene hijos, y para mí, para ser ahora una carga en su vida. Pero si tú lo dices, Señor, yo voy. Así que se encuentran estos dos personajes y finalmente esta mujer escucha al profeta y decide colocar en práctica lo que él le pide. Y aquí es donde entra el primer punto para ti y para mí. El Señor Jesús en el libro de Lucas 4:26, agregando precisamente luz a este pasaje, diciendo que había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero solo a una fue enviado. Es decir, Dios es un Dios personal. Dios se mueve a través de relaciones. Nuestra relación con Él propicia que su mano preciosa nos cubra, que su mano se extienda para ese cuidado y esa provisión que requerimos día con día. Él sabe exactamente dónde te encuentras. Él conoce la calle donde vives. Recordarás a Saulo
que le dijo, ve a la calle de la derecha, y aquel hombre que vino también le dio todos los pormenores. Dios sabe exactamente en qué posición te encuentras. Cuando eres más vulnerable, cuando nuestras alacenas están a punto de quiebra, cuando nuestros recursos han menguado, cuando no hay más de dónde echar mano. Dios conoce anticipadamente estas cosas. Por eso el Señor Jesús mencionó en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde dice que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. No solo las conoce, porque una cosa es conocerla y permanecer indiferente ante la necesidad, y otra es conocerla y decidir accionar para solventarlo. Así que hoy necesito recordarte esto. En el lugar donde estás parado, el peso que están sobre tus hombros, las necesidades por cubrir o los compromisos financieros que necesitamos hacerle frente en estos días, no están ajenos al conocimiento de Dios. Dios movió a un hombre 150 kilómetros de retirado para propiciar precisamente la solución al conflicto de la hambruna que se estaba produciendo en Sidón. Es importante que te mencione qué significa Sarepta. Significa horno de fundición. Es decir, es la refinería. Es donde Dios nos lleva para extraer lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros va a ser extraído en ese enorme cantidad de calor que hace propicio que se desprendan aquellas partículas que no son compatibles con la pureza. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando te das cuenta que a veces Dios permitirá a sus hijos, y esos hay que puntualizarlo, no estamos ningún cristiano exentos de atravesar pruebas, dificultades, adversidades, ni aún enfermedades, ni tampoco cruzar el río de la vida. Así que Sarepta en algunos momentos será para ti, para mí, el lugar donde ese horno propicie que se extraiga aquello que es no compatible, pero va a propiciar un refinamiento, una obra que va a ser terminada en la medida en que estemos dentro de ese fuego hasta que Dios nos libre. Sarepta, un lugar difícil de permanecer. Así que las condiciones pueden empeorar, pero la fuente divina no está limitada por las circunstancias que vivimos. Esto es algo que Dios desea colocar y grabar plenamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Nosotros adjudicamos a circunstancias o a situaciones el poder para determinar el curso de acciones, y es ahí donde hemos desviado la atención. Dios espera que tú y yo hagamos como esa viuda y como aún Elías. Dios tiene el control del presente. Ninguna circunstancia que a ti y a mí hoy nos esté impactando está fuera del conocimiento de Dios. Lo que a ti y a mí nos impacta no es que no le cause alguna condición a Dios para extender su mano, sino que habrá momentos en que permita que eso nos alcance, porque será la mejor manera de poder ver grandes cosas. A veces nosotros, cuando estamos pasando los momentos más difíciles, pensamos que es justo donde Dios ya no va a entrar en acción. Pero hay momentos en tu vida, y probablemente necesitas recordarlo porque se nos olvida. En ocasiones las circunstancias más difíciles, las más críticas, se han convertido en los momentos más gloriosos, donde Dios nos ha librado, donde Dios ha intervenido poderosamente, donde ha enviado su provisión financiera abundantemente. Así que una viuda, y hace años cuando rentamos un local, la señora muy amable, y cuando estuvimos tratando con ella,
me reveló que era una mujer viuda. Y ese día le compartí lo que la Biblia habla acerca de una viuda que extiende la mano para bendecir la obra y cómo Dios no permanece indiferente, Dios bendice abundantemente. Qué importante es que nosotros ahora nos demos cuenta adelante. Por favor, mantén tu Biblia abierta, te voy a llevar más adelante a estos versículos que tenemos porque es la manera de hacerlo. Así que dice aquí que Elías en el verso 13 le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, es decir, hacer algo para él. Esto que estaba diciendo. Primero, la obediencia está en relación con la provisión. Lo voy a repetir. La bendición está en relación con la obediencia o la obediencia está en relación con la provisión. Dios espera que nosotros aprendamos que lo que está en nuestra mano es lo que Él nos ha brindado, nos ha dado. Y dice la palabra que lo que viene de su mano, si lo colocamos en su mano, una vez más, entonces será el proceso elegido por Dios para derramar bendiciones. Dios estaba edificando la fe de ambos, a uno, al siervo, porque Elías tendría que venir más adelante a enfrentar aquella gran condición donde se pararía y diría, esto es lo que dice Dios. Pero no podemos alcanzar ese nivel hasta no haber pasado por diversos momentos de prueba, de conflicto, donde requerirá nuestra entrega, a veces lágrimas, a veces abstenciones, a veces limitantes, pero solo serán los preparativos para los momentos cumbre donde Dios nos quiere llevar. Y aquella mujer estaba aprendiendo cómo propiciar que su fe creciera, se desarrollara. Dios estaba aprovechando este momento para ayudar a su siervo a crecer y construir la fe de aquella mujer que estaba entrando precisamente en los últimos momentos donde parecía que llegaban al final sus recursos. Así que la obediencia es imprescindible. Todas las promesas de Dios son condicionadas o condicionadas. Dios ha prometido dar, Dios ha prometido suplir, pero siempre habrá condiciones que nosotros necesitamos cumplir. Así que esta mujer, a mí me impacta lo que hizo. Esta mujer cambió lo visible que tenía por lo invisible. Cambió lo temporal por aquello que el profeta había dicho que vendría. Y a veces nosotros estamos en la disyuntiva de qué hacer. Nos encontramos en un momento crítico de decir, ¿hago esto para Dios o mejor me quedo y me sirve mejor? Pero esta mujer nos enseña una de las más grandes lecciones de lo que es la fe. Esta mujer se desprendió de lo único que tenía, porque era la última provisión, recordarás, el último bocado. Pero al escuchar la palabra, ella decidió obedecer y eso cambiaría radicalmente su presente y su futuro y se escribiría una historia no solo para ella, para su hijo, sino para aquellos que hoy tú y yo escuchamos esta palabra. Nuestra obediencia está determinando la medida de la provisión. Es que Sarepta será un medio para enseñarnos obediencia también. A veces nuestros tiempos de crisis financiera como los que estamos viviendo hoy nos están mostrando que debemos ser creyentes con prioridades, que debemos administrar sabiamente los recursos que proceden de su mano y entre ellas la obediencia a lo que Dios nos dice es imprescindible para que su mano continúe derramando bendiciones abundantemente. Necesitamos aprender en tiempos de crisis, porque a veces decimos, si yo tuviera, yo daría, Señor.
¿Cómo? El Señor no mide nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros recursos por cantidades. Déjame decirte algo que es importantísimo. Dios lo mide de acuerdo a nuestros ingresos. Aquella viuda que Jesús declaró que había dado más que aquellos hombres que habían colocado en el ofrendero muchísima cantidad financiera, el Señor Jesús dijo: esta mujer ha dado más que los demás. Porque no se está midiendo la ofrenda con relación a cantidad, sino a la proporción de lo que nosotros tenemos, a la proporción que nosotros recibimos. Y esta mujer me impacta porque aprendió y nos ha dado una lección que pocas veces podemos encontrar. Una viuda teniendo un hijo, donde ya era lo único que tenía y sin embargo lo cambió. ¿Qué dijo? Voy a dejar lo que considero que es lo último para escuchar la voz que dice que vendrán las bendiciones. Y a veces nosotros estamos tan atrapados en eso que en aras de decir soy prudente, realmente escondemos un temor y una duda increíble. Aprendamos que en los tiempos de crisis el Señor está ahí. Envió a Elías porque sabía que había una mujer que era temerosa. Envió a una mujer que estaba a punto de fallecer. Y es así como Dios lo hace. Mira, a veces Dios nos envía a personas en su momento justo para traer o darnos una ofrenda. O simplemente Dios propicia que las condiciones en ese momento cambien y seamos prosperados y bendecidos. Y podemos decir con toda certeza que en medio de la adversidad Dios nos ha sostenido. No tengas duda de que Dios cumplirá su promesa. No te dejaré ni te desampararé. Si hay un Padre responsable, es Dios. Si hay un Dios que cumple promesas, es Él. Si hay algo que nuestro Dios tiene por siempre, es que es fiel. Es fiel. Eso es lo más importante que tú y yo podemos hoy mantener en esta firme certeza. Así que esta mujer decide cambiarlo todo, cuanto tenía, por aquello que era invisible, por lo que representaba simplemente una promesa. Pero ¿qué sucedió? Y eso es lo interesante, acompáñame. En el verso 14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La primera pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿cómo sabía el profeta que había una tinaja de harina? ¿Cómo sabía que había una vasija de aceite? ¿Puedes pensar eso? Porque Dios conoce cuántos recursos están en tu alacena. Dios conoce cuánta comida hay en tu refrigerador. Dios sabe cuánta capacidad alimenticia tienes disponible en este momento. Y lo que Dios estaba diciendo a través del profeta era que los recursos que esa mujer tenía, lo que había cambiado, los recursos visibles por lo invisible, aquello que había en su casa tendría la ley del incremento. Es decir, lo que nosotros tenemos, Dios lo ha de ir multiplicando cada vez conforme lo necesitamos. No vino un saco de harina nuevo. Fíjate bien, eso es algo que quizás te ha pasado y ni cuenta te has dado. Que a veces en la alacena, el arroz, el frijol, la pasta, se usa, das gracias por los alimentos y el día de mañana sigue estando ahí esa cantidad sin que te percates. Eso es lo que Dios hace en esta ley del incremento. Es decir, lo que esa mujer tenía se multiplicó de una manera sobrenatural.
Esto es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos, que a veces no van a venir o pueden no venir bendiciones, pueden no venir finanzas, pueden no venir recursos que esperamos, pero Dios nos garantiza que todos los días habrá comida en nuestra mesa. Qué tremendo. Yo recuerdo la historia de dos mujeres que fueron llevadas a la prisión de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Corrie ten Boom. Y ella tenía un frasquito de vitaminas. Y para poder ingresarlo, se quedó con él. Y ellas oraban diciendo: Señor, multiplica este pequeño envase de contenido de vitaminas, porque ella lo necesitaba. Déjame decirte, diariamente ella tomaba sus medicinas o sus vitaminas, y todos los días, ese frasquito tenía el contenido. A veces tu gasolina ni cuenta te das. A veces tu gasolina rinde y dices: ¡ay, ahora sí me dieron litros de a litro! Por favor. A veces dije: es que fui a la gasolinera errónea. No. Dios va a multiplicar lo que tienes. La verdad, a veces nuestra gasolina nos rinde mucho más de lo normal. Y a veces hasta le tocas ahí, a ver si no se pegó la aguja, ¿verdad? Y te das cuenta que no, Dios la multiplica. Esto es lo que Dios está diciendo. Es probable que no venga algo como los cuervos a traer comida, pero lo que hay en tu casa, lo que tienes ahí, Dios lo puede multiplicar. Gracias, Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso aquí en el hogar? Muchísimas veces. Somos un testimonio de la fidelidad de Dios en todo tiempo. Y puedo decirte con toda certeza que ha habido tiempos de crisis muy críticos, pero eso fue en tiempos para prepararnos para cosas más grandes. Y Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Así que si tú y yo estamos ahorita atravesando estos meses de dificultades, el Señor ha prometido suplir día a día nuestras necesidades. No dudes que Él conoce lo que estamos atravesando. Envió a su profeta para ayudar, proveer, suplir y manifestar una vez más que Él tiene cuidado de los suyos. ¿Tú crees que Dios abandonará a aquellos que ama? No. El Señor dice: ¿podrá acaso la que da a luz olvidarse de lo que dio? Es prácticamente imposible. Pero si aún ella lo hiciera, el Señor jamás olvidará a los suyos. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de quién es Dios o a quien servimos y pertenecemos, cuando tú y yo formamos parte de su familia, podemos tener la certeza que no existe circunstancia, momento, crisis, adversidad que Dios no lo sepa. Y no solo lo sabe, sino que no permanece indiferente ante lo que estamos viviendo, solo que aprovechará cada ocasión para propiciar que el propósito divino para el cual tú y yo estamos sobre la faz de la tierra se cumpla. Y a veces entrar a Sarepta será el momento más difícil, pero también será el momento más glorioso. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios siempre cumple sus promesas. Pero voy a decirte otra palabra que está aquí en este verso 14.
Yo lo tengo subrayado. Porque a veces decimos, ¿así voy a permanecer todo el tiempo? No. Después donde dice, el aceite de la vasija disminuirá hasta, subraya esa frase. Subraya esa frase, hasta. Eso significa un tiempo de vigencia. Las circunstancias que tú y yo estamos viviendo, recuerda, nada es para siempre, todo es temporal. Eso es algo que he aprendido de hace años y cada vez lo confirmo. Esta palabra dice que las circunstancias que tú estás viviendo, de escasez, de limitantes, quizás de falta de clientes, aún de una prosperidad que antes acostumbrábamos, no vamos a permanecer así para siempre. Aún con su nueva normalidad, que eso es incorrecto, aún cuando las circunstancias de nuestro estado, el gobernador se empeña en decir que vamos de mal en peor y que estamos a punto de una crisis, déjame decirte, no son sus palabras las que determinan mi fe ni mi postura, es lo que la palabra de Dios determina. Y dice aquí que aunque aún las cosas continuaran de esta manera, Dios siempre tiene un tiempo de vigencia para todas las cosas, porque recuerda, tú y yo servimos a un Dios de milagros, a un Dios de poder, a un Dios que hace promesas y las cumple cada una de ellas. Es importante que tú recuerdes esto, pero déjame decirte, la palabra hasta significa que una vez más regresaremos a aquella vida abundante, aquella vida plena, aquella vida de bendiciones, aquella vida de resultados, aquella vida de enormes resultados que Dios tiene reservados para ti y para mí. ¿Sabes? Esa palabra hasta te debe trasladar a los 40 años que en el desierto el pueblo de Israel experimentó una provisión diaria bajo condiciones inoperables. Pero por 40 años Dios fielmente proveyó los recursos a ese pueblo. Pero ¿sabes cómo fue? El maná, ¿sabes cuándo cesó? Hasta, dice la palabra, hasta que ellos comieron del fruto de la tierra prometida. En otras palabras, Dios tendrá cuidado en la escasez y hasta en la abundancia. Dios nos sostendrá en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que darnos cuenta que Dios no nos da palabras simplemente porque suenan bien. No, es la certeza de que tú y yo tendremos una vez más tiempos gloriosos en un futuro próximo. Hoy tenemos la certeza, nuestra mesa tendrá siempre alimento. Siempre tendremos la provisión de Dios para al menos las necesidades prioritarias de cada día, pero Dios es fiel y poderoso para multiplicar lo que tenemos. ¿Cuántas veces mi esposa, voy a mencionarlo, mi esposa a veces dice, ya nos quedamos sin dinero? Bueno, pues no es raro, gracias Dios, y vamos a seguir adelante, ¿no? No hay más. Pero repentinamente me dice, ¿qué crees? Estaba acomodando la ropa o lavando la ropa y me encontré este dinero y me encontré. ¡Ah! Dices, wow, la provisión de Dios. Y uno dice, tan olvidadiza mi esposa. Gracias Dios, ojalá se olvidara todos los días, ¿no? Para sacar de los trajes el dinero. Pero es lo que debemos aprender, la ley de la multiplicación. Dios así lo hace. Dios multiplica lo que tenemos. A veces cuando compartes tus talentos, tus bendiciones, tu comida con alguien, uno cree que está restando, pero para Dios se llama multiplicación. Lo que nosotros llamamos resta, pérdida, para Dios es inversión, multiplicación. Así que cuando tengamos la oportunidad, recuerda, la obediencia está en relación con la provisión. Es importante, pero tengamos la certeza que Dios tiene el control de lo que estás viviendo. ¿Por qué no orar hoy y decirle, Señor, gracias por cuidarme, por tener cuidado de mi familia? Gracias por el trabajo que me das. Gracias, Señor, por la oportunidad que me permites para generar ingresos. Gracias, Señor, porque mi mesa siempre ha estado bendecida.
Y aunque fuera durante 40 años maná, eso se ha de agradecer todos los días. Gracias, Dios, porque tú me estás guardando, enseñando, llevándome a una madurez para cosas más grandes. Así que yo te invito ahí, si quieres ponerte de pie conmigo o aún de rodillas. Permíteme decir algo que escuché, que me compartió un hermano de la iglesia, que se llama Rodrigo, perdón. La semana anterior, cuando compartí acerca de la integridad, cuando Easy Eddie decidió cambiar su vida, y su hijo, recordarás, O'Hara, ese héroe de la Segunda Guerra Mundial, cuando yo mencioné como hoy, ¿quieres ponerte de pie o ponerte de rodillas? Rodrigo y su hijo, me dijo él, se pusieron de rodillas, orando los dos para dedicarlo a Dios. ¡Qué tremendo! Felicidades, Rodrigo. Gracias por compartirlo con nosotros. Así que, ¿quieres orar conmigo? Padre, cuando pensamos que estamos solos ante el mundo, cuando creemos que se está derrumbando todo lo que hemos construido, cuando los recursos merman, cuando las circunstancias o crisis se incrementan con un alto grado de demanda, de exigencia, nuestra fe entra en crisis, mi Dios, creyendo que estamos lejos de tu cuidado, que has olvidado a aquellos que amas. Pero hoy, una vez más, en tu palabra nos recuerdas que aún tú tomas la iniciativa para anticiparte muchas veces y tener la provisión apropiada para el momento de necesidad. Gracias, gracias por mostrarnos tu amoroso cuidado, por mostrarnos que tú eres nuestro proveedor, que los escenarios o las circunstancias pueden cambiar, pero la fuente jamás cambiará, es inmutable e interminable. Gracias, Señor, por los recursos ilimitados que tienes para con nosotros. En tus manos está nuestro presente y nuestro mañana. Tú has prometido cuidar de nosotros como de nuestras familias. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres el proveedor, Señor, y te damos las gracias por el trabajo, por el negocio, por los servicios que se prestan, por esas empresas que siguen abriendo las puertas para que mis hermanos tengan ese lugar donde generar sus ingresos. Padre, porque a ti te place que tengamos la oportunidad. Gracias porque nuestra mesa, nuestra alacena, nuestro refrigerador son, mi Dios, escenarios del diario vivir, donde constatamos precisamente esta ley de la multiplicación, que tú eres quien nos da más de lo que necesitamos, más de lo que requerimos. Señor, gracias. Bendice a mis hermanos. Si tú tienes tu negocio, tu trabajo, vamos a orar por eso. Padre, hay condiciones financieras por cubrir, deudas adquiridas con anterioridad. Padre, en el nombre de Jesús, cuando nuestros ingresos no son realidades, tu capacidad de provisión no está limitada por nuestros recursos ni por nuestros trabajos. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu bendición. Libera, Señor, a mis hermanos de todas estas circunstancias y permite que sus trabajos, sus esfuerzos, donde invierten su tiempo, su oración, su fe, tú les prosperes abundantemente, Señor. Padre, bendice esos negocios y sigue trayendo clientes de tal manera, mi Dios, que puedan darse cuenta que no es la estrategia humana, es la obediencia a ti, y tú determinas esa abundante provisión.
Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Al sol